Hola, ¿cómo les va a los amigos y amigas de Rumbo Norte? ¿Nos estaban esperando? Claro que sí, porque empieza nuestro paseo semanal. Dice que esperamos durante toda la semana, es media horita nada más, pero que lo pasamos divino porque conocemos historias muy motivadoras y recorremos lugares de la Argentina que realmente son una belleza. Pónganse cómodos porque así comienza nuestro Rumbo Norte del día de hoy. En un nuevo capítulo de Expedición Rumbo Norte continuamos recorriendo, de la mano del doctor Ignacio Telesca, la localidad de San Francisco de Laicí para conocer la historia de este importante lugar de la provincia. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Estamos en el predio del Colegio San Francisco de Laicí, que es todo el predio Monumento Histórico Nacional. Y contamos con la grata presencia, la compañía de Néstor Mendoza, que es el responsable del área de turismo de la Municipalidad de Laicí y al mismo tiempo el encargado de mantener este patrimonio de toda la nación. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, bienvenidos. Muchas gracias. Y estamos y queremos conversar con vos justamente sobre este colegio, San Francisco de Laicí. ¿Cuándo se funda? La misión San Francisco de Laicí se fundó el 25 de marzo de 1901. Esta escuela fue fundada el 1 de agosto de 1901, o sea, del mismo año de la fundación de Laicí, digamos. Y desde ahí comenzó a funcionar hasta el día de hoy. Tal es así que hace poquito nada más cumplió 121 años de edad, de vida escolar, y una prestigiosa casa de estudio que hoy por hoy alberga más de 300 alumnos y bueno, sigue con esta actividad educativa que implantaron los misioneros franciscanos. Hay una diferencia. En 1901 los destinatarios primeros eran el pueblo indígena, los Tobacón. Exactamente, en un principio eran asistidos por niños exclusivamente aborígenes, después con el correr del tiempo, de los años, fueron llegando extranjeros que se fincaban en estos lugares y bueno, ellos también ya concurrían a este lugar y el día de hoy ya es una escuela que alberga a niños originarios y criollos. ¿Varones y mujeres? Varones y mujeres, sí. ¿Y en ese momento, en 1901? En un principio iban a la escuela los niños varones nada más. Bueno, esa es una de las actividades que rescataron los franciscanos, los sacerdotes, es como que se dieron cuenta de que los niños aborígenes tenían actividades y las niñas no tenían actividades, no había quien se encargue de las niñas, y es por eso que ellos hicieron un pedido especial al obispo de ese entonces, la presencia de las hermanas para que ellas también vengan a misionar y a encargarse de las niñas. Aceptaron las hermanas y a partir del año 1930 llegaron las hermanas educacionistas de Cristo Rey
que también construyeron su convento, y a partir de ahí también empezaron a trabajar exclusivamente con las niñas, enseñándole todo lo que es la labor de la huerta, el tejido, a crear su propia prenda de vestir y por supuesto la creación de la escuela y una capilla de ese entonces. Hoy por hoy también la escuela Santa Clara, que en un principio era exclusivamente para niñas, ya es una escuela mixta donde van niños y varones. ¿Qué se enseñaba en 1901, en 1902? ¿Qué educación recibían los indígenas, los chicos, los niños indígenas? Y en esos primeros años eran primer y segundo grado nada más, Claro. Ya no había más de eso y bueno, lo principal a leer y a escribir eran las principales enseñanzas de ese entonces. Después ya con el correr de los tiempos, de los años, cuando se iba afianzando la misión ya, iban incorporando más enseñanzas. ¿Y la parte agrícola, la huerta, se enseñaba aparte o también acá en la escuela? La escuela tenía su propia huerta, un ejemplo, la escuela Santa Clara, hay un predio de 2 hectáreas donde ellos tenían su huerta, tenían su tambo, tenían sus lecheras, ordeñaban la leche para el consumo de los niños. No solo la escuela, sino también era asilo, es decir, vivían. Claro, era un hogar escuela. Un hogar escuela. Exactamente, donde las niñas vivían prácticamente en ese lugar y bueno, los fines de semana por ahí algunas que querían ir a sus casas, a visitar a los padres se iban, pero ya el lunes volvían a la escuela y se internaban en ese lugar. Espíritus inválidos extinguidos, Loteque Sofiki Handaka, Lewakpi, Chenamna, Shiriak Lemay. Es una escuela que no siempre el Estado Nacional reconoció como tal, ¿no? Es decir, ¿a partir de cuándo el Estado Nacional asume la responsabilidad de financiar, de mantener, de dar dinero a la escuela para que subsista? Claro, cuando esto ya se provincializa también, ya va cambiando de rumbo todo esto, ya deja de ser misión, pero anteriormente a eso también ya el Estado se da cuenta de que tiene que asistir a la escuela y con dinero, digamos, para que puedan subsistir ellos mismos también, porque si bien los sacerdotes misionaban, se ocupaban todo de las enseñanzas, pero ellos también necesitaban de un dinero, de un subsidio para que ellos puedan misionar acá en este lugar. ¿Qué lengua se utilizaba en la enseñanza? Es decir, ¿era el castellano solamente o también se utilizaba la lengua de los indígenas, el com, en la educación o en el diálogo con los chicos? Y era la lengua castellana, los sacerdotes hablaban únicamente lengua castellana, entonces por ahí en ciertas ocasiones se hacía un poco difícil la comunicación, pero gracias a que habían originarios de la época que ya entendían la relación entre el hombre blanco y el criollo, digamos, entonces ellos colaboraban para que la enseñanza de los sacerdotes puedan llegar mejor a los niños de esa época. No solo, es decir, no es que viene Iturralde, Pedro Iturralde, y dice vamos a crear la misión y solamente con indígenas traídos de otros lados, sino que con Iturralde ya viene gente a formar la misión. Exactamente, porque si bien Iturralde fue el fundador de la misión, él estuvo un par de años y después se fue, y el que estuvo trabajando, el motor, digamos, de la misión de esa época era Giuliani, y por supuesto que Fray Buenaventura Giuliani tenía todo un equipo con él que trabajaban acá en la misión, encargándose de la asistencia a los niños y a los mayores indígenas en un primer momento. Uno ve la arquitectura tanto del San Francisco como del Santa Clara, y sobre todo el Santa Clara, que se nota, dice, pucha, qué arquitectura linda, ¿no? Es decir, ¿quién hizo eso? Bueno, la verdad que tenemos una arquitectura imponente que se puede observar a simple vista. Si bien en los primeros años, durante 30 años aproximadamente, las construcciones eran precarias, de estaqueo de madera, con barro nada más, en el año 1930 los misioneros lograron traer arquitectos de Italia, que eran los hermanos Casadei,
Uno era arquitecto y el otro era carpintero. Entonces, a partir del año 1930 se empiezan a construir las primeras e imponentes construcciones que se puede ver a simple vista, tanto como son los conventos franciscanos como el convento Santa Clara. También recorriendo aquí a los alrededores se pueden observar a simple vista las casas que datan de 1930, que son una arquitectura imponente y muy llamativa, digamos. Marcos López es un bailarín innato y un poeta por vocación. Ambas áreas del arte las lleva como estandarte para hacer del cuerpo una expresión y de la escritura una obra. Marcos dicta talleres, da clases y participa en espacios de lucha social, donde el arte es una herramienta para sentar las bases de una sociedad con una mirada más inclusiva y, por supuesto, también una mirada más empática. Sé que soy artista, soy bailarín, escritor, y eso me lleva a otras ramas como lo que sería la performance, el ser actor también, y ahí voy indagando, hago todo lo que puedo y todo lo que está a mi alcance. No hablaba bien y ya iba a bailar. Que no podía modular tranquilamente, esto sería a los 4 o 5 años, y yo ya quería bailar, ya iba a clases de folclore, entonces la danza llegó primero. Las letras y el dibujo siempre estuvo muy cerca de mío porque mi hermana mayor es muy fan del anime, entonces siempre tuve esa emoción por los dibujos y por leer, me leía mangas completos, entonces que hay chicos que en vez de ir a la escuela dicen, bueno, yo quiero ir a jugar al fútbol. Y se van a jugar al fútbol. Bueno, yo quería seguir bailando, yo quería ir a clases de folclore, en vez de ir a la escuela quería seguir bailando. Así como todos mis compañeros iban a la cancha y peloteaban todo el día y volvían tarde de noche a su casa, yo me iba a las 6 de la tarde a tomar clases y volvía a las 8 o 9, yo teniendo 5 o 6 años. Ahí era una escuela a 2 cuadras de mi casa, entonces yo sabía que yo quería ser profesor, yo quería enseñar, entonces ya me di cuenta que tenía vocación desde chiquito. Porque explicaba mucho, alguien no entendía, yo se lo intentaba explicar. Entonces entré al colegio, al polivalente, y en el polivalente muchos ya saben que hay mucha actividad. Hay música, hay danza, folclore, pintura, todo lo que vos quieras para tirar por la ventana. Y entonces vi mucho movimiento y en cierto momento ya conocía las danzas tradicionales folclóricas y sentía que mi cuerpo daba para más, que mi cabeza daba para más, algo que siempre me doy cuenta cuando hago algo, que es yo puedo y voy a seguir haciendo. Entonces a los 14 años me di cuenta que yo podía seguir más, que ya me estaba estancando un poco. Y ahí me di cuenta que necesitaba la danza contemporánea. Yo estudié en Buenos Aires justamente en el Teatro San Martín, en donde hay virtuosidad a patada. Gente que canta, gente que baila, gente que hace todo. Y todos son enfocados especialmente en la danza. Entonces era cómo abordo la danza con lo que ya tengo, con las herramientas.
justamente cuando uno se va a estudiar a otro lado, por ahí tiene un poco de miedo de ser provinciano. Yo lo sufrí un poco los primeros años en Buenos Aires, después recapacité y me di cuenta que era totalmente lo contrario, que yo estaba muy orgulloso de ser formoseño y que esa era una de mis características principales, y lo empecé a usar. Entonces ahí mis primeros escritos fueron muy a lo antiguo, muy a lo gaucho, muy a lo folclórico. Me di cuenta que me gustaba y ahí seguí indagando. Si bien escribo mucho desde mi lado imaginativo y de mi fantasía, siempre es algo terrenal, algo normal que le suceda a todo el mundo. No soy muy fan de la ficción, al menos en los escritos. A mí no me gusta escribirlos porque hay tantas cosas ricas en lo terrenal. Hay tantas sensaciones de lo cotidiano, de levantarse a la mañana un día de frío y tomarse un mate solamente bien calentito con una yerba que te guste y decir, qué lindo momento. Y hay tantas palabras para describir eso. Podés moldearlo a tu gusto. Entonces, ¿cómo no escribir? Yo a veces me pregunto, ¿cómo no todo el mundo es artista? Porque hay tanta emoción afuera. Se trataba justamente de la creación de un mundo muy específico en donde no transcurría el tiempo. Entonces se necesitaban cuerpos entrenados. Y ahí me di cuenta que la performance tiene mucho más que ver con cuerpos inteligentes, con cuerpos que saben lo que hacen y cómo hacerlos, cómo lograrlos, en vez de necesitar bailarines. Si vos sos un actor que es muy consciente de su cuerpo, eso se logra a partir de muchas maneras, qué sé yo, del estudio, de la anatomía, del yoga. Se lo puede estudiar de muchas maneras. Entonces, como necesitaban algo muy específico y yo sabía cómo darle eso específico, ahí llegó la performance. Para Marcos López, la danza y la poesía son los pilares para su desarrollo personal y para el desarrollo colectivo de su querida Formosa. Y ahora en la Feria del Libro voy a estar presentando un pequeño recopilatorio de todos los cuentos que escribí y de los poemas. La Feria del Libro este año va a ser impresionante, va a ser grandísima. Todo el mundo va a estar invitado. Bailo con Imalac también, con una compañía de danza independiente, así que voy a estar en la Feria del Libro y si tienen ganas de contactarse conmigo, vayan ahí. Y también a comprar mi libro y mis escritos. Te presento a Rafael Núñez. Él es el responsable del Museo Sacro Cultural Padre Carmelo Sciullo de la Diócesis de Formosa. Hace más de 15 años tiene a su cargo el cuidado y la difusión de objetos simbólicos que forman parte del desarrollo de la fe en esta población, junto con el resguardo y la preservación del patrimonio histórico, religioso y cultural de la provincia. Bienvenidos al Museo Padre Carmelo Sciullo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de Formosa. Un museo que nació de manos de los vecinos y jóvenes de la comunidad. Y bueno, justamente en este pequeño espacio se resguarda el patrimonio de la Iglesia Formosa y personajes que forjaron la historia de nuestro pueblo en sus primeros años. El museo nace en vísperas, días antes de la festividad a Nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra comunidad parroquial, donde un grupo de jóvenes de manos del padre Francisco Tiberi, limpiando la sacristía, acondicionando ya para vivir las fiestas patronales, corriendo un viejo mueble donde se resguardan los objetos litúrgicos para celebrar la misa, cae una antigua caja de madera en cuyo contenido había crucifijos de bronce, cálices, casullas, ornamentos sagrados que, según el testimonio de los primeros servidores, eran
fueron utilizados, mejor dicho, por los primeros sacerdotes que llegaron a la comunidad allá por el año 1969. Bueno, ese fue el semillero, el origen del museo. Ya para días después se armaron una pequeña muestra con esos objetos y bueno, el padre dijo, bueno, esos objetos vamos a guardar con la idea que alguna vez podamos crear un museo y bueno, como típico salesiano, como lo fue el padre Francisquito Tiberi, impulsor de todo esto junto con estos jóvenes, se empezó a la recolección de objetos de diferentes barrios, desde el barrio Don Bosco hasta la localidad de Herradura y Tatané. Empezamos con crucifijos, rosarios, ermitas, imágenes religiosas y por ahí aparecían también algunas lámparas, petromar, ollas, objetos de usos y costumbres. Y bueno, dijo el padre, bueno, no, vamos a darle también el carácter sacro y también cultural. El Museo Sacro Cultural Padre Carmelo Sciullo tiene como objetivo fundamental resguardar el acervo cultural del pueblo formoseño desde las primeras épocas a fin de que siga viva en la memoria colectiva la obra de las personas que tanto hicieron por evangelizar en estos territorios. En la actualidad se exponen en el Museo Sacro 200 piezas que van desde vasos sagrados hasta vestiduras litúrgicas de sacerdotes, pasando por obras de arte, fotos y objetos de uso común. Los objetos de mayor relevancia, podríamos decirlo así, porque si bien todos los objetos que se encuentran en el museo son importantes, pero lo que hace a la historia de la provincia, se encuentran el título original de óptico técnico que perteneció al autor del himno Marcha Formosa, que fue don Armando de Viti la Sierra, y bueno, fue donado por su esposa, doña María Mercedes. Ese fue el primer objeto de carácter importante, podríamos decirlo, para la historia de Formosa. Bueno, después el señor Oscar Aranda, el hijo de Chiquita Milanese, dona la máquina de escribir, su armónica, objetos que han pertenecido a su madre. Después los objetos que también pertenecieron a la hermana María Luisa Gijena, una religiosa que se entregó a los jóvenes para la educación de Formosa desde la evangelización. Y bueno, y los últimos objetos que se han recibido fueron de la maestra Rosa Minguito, que justamente estamos recordando este año el centenario de su natalicio. Y bueno, hay una gran variedad de objetos que hicieron a su vida como docente también y bueno, que ha venido de su España natal a nuestras tierras. Formosa nació a través de la fe. Nuestro fundador, que fue el don Luis Jorge Fontana, llegó juntamente con los primeros pobladores trayendo en el barco el resguardo la imagen de Nuestra Señora del Carmen y San Miguel Arcángel. Y bueno, siempre está vinculada la fe con la cultura de nuestro pueblo. Y justamente pensar de que el museo nace desde aquellos jóvenes que tenían entre 15 y 16 años, hoy ya el museo tiene 16 años de vida institucional porque es una asociación denominada Asociación Amigos del Museo Padre Carmelo Sciullo, que depende de la diócesis de Formosa. Y bueno, justamente hoy ya realiza investigaciones históricas de manos de profesores, docentes, artistas, y destacar también que actualmente está llevando a cabo la visita guiada por el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, de manos de la profesora Blanca Pastor, que se inició justamente con el profesor Rubén Esteban Díaz, hoy fallecido, y bueno, justamente fue un referente muy importante que se ocupó y preocupó también por el museo en sus primeros años. O sea, para nosotros todo es valioso, o sea, nada es menos que nada, como quien dice en el museo. Justamente por eso, el museo no compra ningún objeto por ahí, por las redes, por lo que es la venta, de compra-venta de objetos antiguos, sino porque no tiene sentido exponer un objeto que no tenga historia. Acá lo importante es contar una historia a través del objeto que se expone. Bueno, el museo está abierto al público los fines de semana de 17 a 20 horas, sábados y domingos. Justamente ya cuando la gente viene a celebrar la misa, pasa un ratito, o al igual cuando sale de misa pasa por el museo. Y aparte, como siempre te decía, el museo siempre trata de una vez al mes a realizar una muestra temporal evocando las efemérides más importantes de lo que hace a Formosa. En las redes sociales nos pueden ubicar como Museo Sciullo,
justamente una página que permanentemente vamos bajando información que hace a la historia, ya sea de nuestra iglesia y a nuestra cultura. Justamente declaramos el mes o la semana de personajes que estamos recordando, ya sea su natalicio o justamente su deceso, su Pascua de la resurrección, como decimos nosotros en nuestra fe, en nuestra iglesia. Y bueno, el museo te cuenta, el museo te muestra, bueno, a través de fotos, el objeto de la semana, y bueno, tratar de estar permanentemente en común unión con los amigos de las redes sociales que justamente están permanentemente opinando, compartiendo. Y agradecer justamente a ustedes por venir a visitarnos y mostrar este pequeño espacio que desde el barrio Virgen de Rosario tratamos de resguardar el patrimonio de todos los formoseños. Así llegamos al final de nuestro Rumbo Norte del día de hoy. Pasó volando, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que lo preparamos con mucha dedicación. La semana que viene nos volvemos a encontrar, pero lo que les sugiero es que nos sigan en Instagram, somos @rumbonortetv y es una muy buena manera de seguir en contacto. Cuídense mucho y hasta la próxima.